En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La alarma de sismo. ¿Qué es eso? No corran. Tsunami. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Días o tardes? Tardes, días, no sé. Bueno, vamos a dar continuidad a nuestro tema de la semana pasada. Continuamos con David. Estuvimos estudiando al rey David. Vimos cómo fue el inicio, cómo fue que primero Dios unge a Saúl, pero por su pecado el Señor decide quitarle el reinado y ya no iba a haber sucesión porque iba a ser sucedido por su hijo, pero después no. Entonces unge a David por el profeta. Buenas tardes. Buenas tardes. Por el profeta Samuel. Bueno, pues Mañana no viene el tortillero. Ah, está bien, sí. Al rato que yo le compro más porque... vimos también el inicio del libro de Ruth. ¿Quién es Ruth? Viene siendo la abuela del rey David. Ruth era de una tierra pagana, pero en el momento en que se casa con el hijo de Noemí, ella adopta las creencias de esta familia y adopta también a Dios como su Dios. Entonces cuando Noemí le dice que se vaya porque ya era viuda, ella le dice: no, a donde tú vayas yo iré, a donde tú vivas yo viviré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. De hecho, de esa respuesta de amor se ha sacado una canción muy bonita para las bodas. A donde tú vayas yo iré, a donde tú vivas yo viviré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Muy bonita canción. Bueno, eso fue en cuanto a Ruth. Después vemos cómo David mata a Goliat. Saúl lo adopta prácticamente como su hijo. Y cuando Saúl se da cuenta de que el nuevo ungido de Dios es David, le entra la envidia, le entra el odio e intenta matarlo. Pero Dios pone en manos de David la vida de Saúl. Y David le perdona la vida. Entonces, proféticamente Saúl le dice: tú vas a ser un buen rey. Contigo el pueblo de Israel va a prosperar, va a ser un pueblo próspero. Y es lo que sucede cuando sucede, o sea, cuando ya muere Saúl. No, antes de que muera Saúl, ya es rey David. Entonces vamos a continuar. Los tres primeros y más grandes reyes de Israel fueron Saúl, que fue el primerito, David y Salomón. Fueron los más grandes reyes de Israel.
Reinaron cada uno de ellos 40 años. Acuérdense que desde ya lecciones pasadas, en lecturas pasadas, hemos visto lo que significa la numerología. Y volvemos a ver que aparece otra vez el número 40. A ver, dice, se fue a la tribu, después de la muerte de Salomón, David se fue a la tribu de Judá, específicamente a Gedrón. Ahí fue ungido como rey de la casa de Judá y reinó 7 años solamente en Judá. Pero aquí ya me confundí. Porque dice David después de la muerte Después de la Salomón, muerte. pero no fue antes rey. Estaba ungido como rey. Ajá. Pero entonces el pueblo de Judá lo lleva, lo saca de donde estaba y lo llevan a Gedeón y lo ungen como rey. Acuérdense que estaban todavía como tribus. No había sido consolidado como México, una patria, un solo estado, un solo reino. Estaba dividido. Entonces estaba la parte del norte y la parte del sur. Entonces lo jalan y lo llevan a Judá. Ahí lo vuelven a ungir rey. Entonces era rey de la parte del sur. Y después llega a ser rey de la parte del norte. Y entonces cuando ya se unifica el reino, pasa a ser rey por 33 años. Y con este se completan los 40 años de reinado ya como rey del pueblo de Israel. Porque acuérdense que todavía no eran tribus. Estaba la tribu de Benjamín, la tribu de Judá. Entonces, cuando ya lo adoptan la parte norte, que la parte norte la cabeza era Judá, y después lo adoptan por la parte sur, entonces ya se unifica el reino. ¿Ok? Por eso precisamente eran las guerras, para ir uniendo a los pueblos, para que sea uno solo. Por eso fueron conquistando. Acuérdense de las guerras de los filisteos y los amonitas y todos los demás, ¿no? Que tienen nombres raros. Bueno, entonces después reina tanto en el norte como en el sur, 33 años. Primero reinó 7 años en Judá. Y después ya cuando se consolida como reino, ya habían conquistado el reino, los otros pequeños reinados, entonces se consolida como una sola patria, que es Israel. Entonces reina por 33 años más, ya, tanto el norte como el sur. ¿Ahora sí? Bueno, entonces David tenía 30 años cuando se convierte en el rey y pastor del pueblo de Israel. Paralelamente también vemos que a la misma edad Jesús inicia su vida pública también a los 30 años. Y así empieza a mostrarse las señales de la figura del verdadero rey de Israel. O sea, David es una prefigura del rey de Israel. Pero Jesús iba a ser el rey no solamente de Israel, sino de toda la humanidad, porque no solo rey de un reino terreno, sino un rey de un reinado celestial, o sea, de un reino eterno. A ver, vamos a ver qué nos dice el primer libro de los Reyes, capítulo 5. Pero es que vamos a ir viendo capítulo 1, versículo 5. Es que se supone que es todo ¿cómo se llama? Todo el capítulo 5. Por eso. ¿Dijiste capítulo 5? Capítulo 5. ¿Ves? Es todo el capítulo, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a ir buscando las partes más sobresalientes. A ver, dice, Salomón tenía poder sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la región filistea,
y la frontera de Egipto. Mientras vivió, le pagaron tributo y fueron sus vasallos. Bueno, aquí estamos viendo lo que les estaba yo diciendo, de dónde a dónde abarcaba prácticamente Israel, pero no estaba como un reino único, sino que estaba dividido. Y dice, los víveres que recibía diariamente eran 30 barriles de harina de la mejor calidad, 60 de harina común, 10 bueyes cebados, 20 toros y 100 ovejas, aparte de los ciervos, gacelas, corzos y las aves de corral. ¿Por qué nos explican esto? Porque de esta manera podemos entender de que cuando ellos recibían el tributo de los filisteos, en esta parte ellos ya habían conquistado a los filisteos. David ya había matado a Goliat. Entonces, acuérdense de lo que les dije. Goliat hizo una promesa que nunca debió de haber dicho. Acuérdense que él dijo, si ustedes nos vencen, nosotros seremos sus ¿qué? Esclavos. Sus esclavos. Por eso ellos tenían que pagar tributo a Salomón, porque en ese momento Salomón estaba como rey porque David era un niño. Entonces aquí vemos cumplido lo que Goliat nunca debió de haber dicho. Si ustedes vencen a nuestro ejército, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero si yo los venzo a ustedes, porque él se sentía muy el papá de Tawa, podríamos decir, porque era un hombre muy grande, era un gigante. Y resulta que pues Dios estaba con David. Y Dios ayuda a David a vencer a Goliat. Entonces, de esa manera, el pueblo de Israel se empieza a hacer de víveres, se empieza a crecer su riqueza, empieza a crecer todo lo que es la ganadería, y entonces ya todos estaban muy bien. ¿Por qué? Gracias a los tributos que les daban los pueblos que habían sido conquistados por el rey Salomón en ese momento. Entonces empieza a crecer el reinado. Por eso estaba dividido en dos partes. Bueno, de aquí pasamos a Marcos 10:47. Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 47. Sí, es que hay unos que tienen así como dobles. 40 y qué? 47. Ay, no tengo 47. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, ¿es esa? Sí. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hasta allá. ¿A dónde quiero llegar? Acuérdense que Dios había hecho promesas y que Jesús, estaba predicho de que Jesús iba a venir de la descendencia de David. Entonces, mucha gente sabía que el Mesías iba a venir de la descendencia del rey David. Acuérdense también de que los fariseos, a pesar de que conocían la palabra de Dios, leían las escrituras, sabían que iba a llegar un Mesías, no aceptaban de que fuera un hombre humilde, un hombre sencillo, como lo era Jesús. Se negaban, a pesar de que veían las señales que hacía Jesús, los milagros que hacía Jesús, porque no era normal que un hombre pues ayudara a los ciegos de nacimiento a ver. No era normal que los mudos pudieran hablar, los tartamudos pudieran corregir su mal, que incluso escuchaban que decía que perdonaba los pecados. Ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Sin embargo,
Acuérdense que el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, nos empuja a decirle algo bonito a Dios, en este caso a Jesús. ¿Qué sucede? Que este ciego o este mudo o esta persona de la que está hablando, Ciego. dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No era en realidad el hombre el que estaba hablando, sino que era el Espíritu de Dios, que en ese momento estaba diciéndole al pueblo: Él es el Mesías, pero muchos eran sordos a la voz del Espíritu de Dios. Como mucha gente actualmente está sorda a las palabras de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice en la lectura. Dice: David llega a Jerusalén. Como dato adicional debemos saber que sobre esta ciudad está no sobre la ciudad está sobre la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. De hecho, esa piedra está en el templo mayor, en el templo de Jerusalén. Allí está. Cuando es destruida por primera vez, el templo es destruido por primera vez, rescatan esa piedra y la ponen en el nuevo templo, que es el que hasta ahora existe. Ya tiene, no sé cuántos siglos tiene exactamente, no lo recuerdo, porque ya el templo fue destruido una vez y levantaron otro. Entonces, actualmente, ¿qué tendrá unos 2 años que se descubrió que están haciendo la nueva ala del templo mayor, por donde se supone que debe de entrar el nuevo Mesías. No sé si ya vieron algún video de eso, pero sí hay videos donde dicen que era un secreto, pero pues ya se descubrió que se está haciendo, ya no es tan secreto, porque ya hay gente que va de visita y graba videos. Entonces en ese lapso, en ese inter, se publicó que se estaba haciendo una nueva ala del templo de Jerusalén, donde se supone que deben de darle la bienvenida al nuevo Mesías. Imagínense nada más. Bueno, ese es un dato adicional. Bueno, entonces esto sucede en el monte Moria. David tiene que vencer a los jesuitas. Está mal, no es a los jesuitas, es porque todavía no habían jesuitas. Me cambió el nombre, ¿cómo se llama? Corrector. El corrector. No me acuerdo quiénes son estos, pero ya les diré, ya lo dirá la lectura. Para establecer ahí la ciudad de David. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel. ¿Dónde está Samuel? Está antes de los reyes, después de Josué. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Versículos del 1 al 11. Se los leo. David reunió nuevamente a los soldados escogidos de Israel, que eran unos 30,000 hombres. Con todo su ejército, emprendió la marcha a Baalá de Judá, para trasladar de ahí el arca de Dios, que lleva la inscripción: Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro con el arca de Dios.
Agio marchaba delante del arca. David y los israelitas iban danzando ante el Señor con todo su entusiasmo, cantando al son de las cítaras y arpas, panderetas, sonajas y platillos. Cuando llegaron al lugar llamado la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano al arca de Dios para sujetarla. El Señor se encolerizó contra Uzá por su atrevimiento, lo hirió y murió ahí mismo, junto al arca de Dios. David se enfadó porque el Señor había arremetido contra Uzá y puso a aquel sitio el nombre de Perez Uzá, y así se llama ahora. Aquel día David temió al Señor y dijo: ¿cómo va a venir a mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar a su casa a la ciudad de David el arca del Señor, sino que la trasladó a casa de Obededom, el de Gad. El arca del Señor estuvo 3 meses en la casa de Obededom, el de Gad. Y el Señor bendijo a Obededom y a su familia. Bueno, aquí nos cuentan el relato de cómo llevan el arca de la alianza, de donde estaba, donde la habían puesto en un templo X, y David decide llevarlo a Jerusalén. Entonces vamos a ver qué nos dicen los versículos 20 a 23. Y dice: David se volvió para bendecir a su casa y Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y dijo: hoy sí que se ha lucido el rey de Israel, desnudándose a la vista de las criadas de sus ministros, como lo haría un bufón cualquiera. David le respondió: ante el Señor que me eligió en lugar de tu padre y de toda tu familia para constituirme jefe de su pueblo, yo bailaré y me humillaré todavía más según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de las que tú hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos en toda su vida. Grosera. Por haber hablado mal de David. Acuérdense que David era un músico de corazón. Le gustaba tocar, le gustaba cantar, le gustaba danzar. Y cuando era para Dios, él perdía la conciencia, se ponía a alabar a Dios, a hacerle cánticos, a hacerle salmos, porque él fue el escritor de la mayoría de todos los salmos. Entonces, cuando él escribía y le ponía música y se ponía a cantarle a Dios, él perdía el sentido del tiempo y de lo que él era, y se entregaba en cuerpo y alma a Dios. Entonces, cuando están llevando el arca de Dios, el arca de la alianza, él en el camino está bailando, está danzando, está cantando. Le estorbaba la ropa, pues se la fue quitando, se quedó únicamente en ropa interior. Su esposa, que era Mical, acuérdense que a él le dan por esposa a la hija de Salomón, no de Salomón, de Saúl. Entonces, ella lo critica, como muchos de nosotros criticamos a los que, por ejemplo, cuando vamos a una misa carismática y vemos que hay gente que aplaude, que baila. Sería muy tonto ir a una misa carismática y criticar a los que están bailando, si así es la misa carismática. Así es la misa carismática. Y es lo que a mí me gusta de los hermanos cristianos, que ellos cuando están alabando se interiorizan en eso.
Pero lo que no me gusta de ellos es que no interiorizan en la palabra de Dios realmente. Se van por las cuestiones externas y las internas las dejan de lado. Entonces hay que hacer una fusión real. Que lo que hay en ti se vea en el exterior. No solamente haya unas muestras exteriores y que no haya nada en el interior, que seas una vasija vacía. No, si tienes a Dios y lo amas, alábalo, bendícelo, báilale, cántale, aunque no sepas cantar, no tengas absolutamente nada de conocimientos de música o que cantes como la chimoltrufia, pero para los demás sonará horrible, pero para Dios va a ser lo más hermoso, porque sale de tu corazón. Eso es lo realmente importante, que haya una fusión de lo interno con lo externo. Bueno, entonces vemos que ya David lleva el arca de la alianza. Ahora vamos a ver qué nos dice Mateo 21. Versículo 9. Mateo 21. ¿Quién lee? Versículo 9. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. ¿Les suena a algo la danza de David con esto? Porque David, cuando iba delante del arca de la alianza, iba bailando, iba cantando, iba bendiciendo el nombre de Dios. Y vemos que en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sucede exactamente lo mismo. Van bailando, o sea, lo van aclamando, le van tirando las palmas. ¿Y qué van diciendo? Hosana al Hijo de David. En realidad, así debe ser. Por ejemplo, tú ves que un sacerdote, cuando acaba de explicar el Evangelio, se pone a bailar, tiene a Jesús en él. ¿Por qué se le critica? Porque no sabe que las alabanzas es alegría. Lo malo que no hay muchos sacerdotes así. No, precisamente por eso, porque los critican. Porque cuando un sacerdote es carismático y le gusta la música y le gustan las alabanzas, luego hay gente que va y se queja con el arzobispo. El padre Marcos de Yo el otro día, Y lo frenan. el otro día, Y no debería de ser así. el otro día escuché una Santa Misa, un sacerdote viejito. ¿Ves cómo se pone a bailar en el altar y está bailando, dándole gracias a Dios? Digo, ¿qué? Anima a la gente Despierta a los que se duermen. y despierta a los que Francisco se de Monterna, el padre que había ese tiempo. El padre de Francisco de Montejo así era y Y hasta se lo acusaban y al día Había uno en siguiente decía, Bugas. ya sé quién me acusó, ¿vino? Ah, sí vino. Ah, no vino, dice. Ya sabía hasta quién lo acusaba. Había una monja, ¿será ella? ¿Cómo se llamaba? El padre... Panchito. No. Ay, no
me acuerdo. de Era ese un nombre. viejito, pero mira, los muchachos les gustaba ir a confesar con él. Después Porque de era las un... confesiones se pone a bailar. Cuando están en las conferencias de renovación, ahí lo ves felices, bailando. Él solito está bailando y el pueblo lo ve, lo sigue, empiezan a bailar también. Y eso es bonito porque es una verdadera entrega. Bueno, entonces, recordemos, vamos a hacer una pequeña reflexión desde el principio hasta aquí para poder entender lo que viene. Bueno, recordemos que Dios desde el principio, desde el Génesis, ¿qué fue lo que hizo con Adán y Eva? Una, Promesa. no, Alianza. no. Una, ¿Cómo se le dice? Adán y Eva, una, Familia. todavía no hemos llegado a la familia porque solamente es Adán y Eva. Bueno, sí. Lo que son ustedes. Pareja. Una pareja Santa. santa. Ahí lo ponen. Dios nos hizo el llamado desde Adán y Eva a ser una pareja santa. Después con Noé, Con Noé. Una familia. santa. una familia santa. Y con Moisés, una Nación. nación Santa. santa. A eso nos llamó desde el principio. Primero una pareja santa, de hombre y mujer. Después de que elimina todo el pecado, deja una familia santa. Y a partir de ahí, con Moisés ya se vuelve una nación santa. Bueno, entonces también Dios hace 3 promesas o una promesa en 3 partes. Primero Dios promete. ¿Qué fue lo primero que prometió Dios a donde los llevó Moisés? Una tierra. Una tierra. La tierra de donde emana leche y miel. Ahí va. Una tierra. Después promete un qué. Promete un Primero una tierra. A donde ya llegó David. rey. Un reino. Un reino. Un reino. Que se convirtiera formalmente. Sí, porque de ahí iba a salir un reino más grande. Y después, lo último que promete es que primero una La tierra, tierra, un reino y una, Salvación. No. Nación. no, que iba a ser universal. Bendición. Una bendición universal. Acuérdense. Bendición. ¿Qué nos dice Hechos 4? Aquí nos va a decir más ampliamente lo de Hechos. la bendición universal. Hechos 4, del 10 al 12. Hechos 4, del 10 al 12. Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí, sano delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Ahí está. Entonces,
las tres promesas que Dios le hace a Abraham es una tierra, un reino y una bendición universal, porque el que te dice bendito seas en el nombre de Jesús, es una bendición que no solamente es para ti, para mí, sino que es para todos nosotros, para los difuntos cuando oramos por ellos y para los que vienen después de nosotros. O sea que es una bendición universal. Entonces, entendiendo esta parte y retomando, vemos cómo Dios poco a poco ha hecho realidad las promesas que hizo desde Abraham. Ya estaba su pueblo asentado en una tierra, que ya es Israel. Ya vemos el reino prometido a través de los primeros reyes, que son Saúl y David. Y poco a poco vamos a llegar a la tercera parte de la promesa, que es la bendición universal. Ahorita ya vemos la mayor parte de las promesas cumplidas. Ahora, cuando Dios hace un pacto, la familia con la que lo hace crece. Vamos a ver el origen del templo de Israel. Vamos al segundo libro de Samuel. Regresamos otra vez a Samuel. Reyes. Antes, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. El rey se había trasladado a su casa. Es la profecía de Natán. Ajá. El rey se había trasladado a su casa y Yahvé había limpiado de enemigos todos los alrededores. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está todavía en una tienda. ¿Qué dices de eso? Natán respondió al rey: haz todo lo que estimes conveniente, porque Yahvé está contigo. Pero esa noche le fue dirigida a Natán la palabra de Yahvé: le dirás a mi servidor David, esto dice Yahvé: así que tú me vas a construir una casa para que habite en ella. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, no he tenido casa donde morar, sino que estaba con ellos y tenía como morada solo una tienda. Todo el tiempo que he caminado en medio de los israelitas, jamás he dicho a alguno de los jueces de Israel, a los que había puesto como pastores de mi pueblo de Israel: ¿por qué no me construyen una casa de cedro? ¿Es hasta allá? No. Sí, hasta el 13. Ah, ok. Le transmitirás pues a mi servidor David esta palabra de Yahvé Sabaoth. Te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas, e hice de ti el jefe de mi pueblo de Israel. Doquiera ibas, yo estaba contigo. Eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Haré grande tu nombre tanto como el de los más grandes de la tierra, y pondré en el lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Allí lo plantaré y allí se quedará. Ya no será más sacudido. Los malvados ya no seguirán oprimiéndolo como antes, cuando establecí jueces en mi pueblo Israel. Lo libraré de todos sus enemigos. Y Yahvé te manda a decir esto: yo te construiré una casa. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tus descendientes, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. 13. Él me construirá una casa, y yo, por mi parte,
afirmaré su trono real para siempre. Hasta ahí. Entonces, a pesar de que David quería hacerle una casa a Dios, Dios le dice, sí, está bien. Yo no le he pedido una casa a nadie. Yo he estado en una tienda. Acuérdense que ellos eran nómadas. Entonces, Dios no quería, como siempre ha sido, Él no quiere lo material. Él quiere que tú seas ese templo. A pesar de que le tenían hecho el arca porque él así lo quiso, y le tenían hecho la tienda como él quiso, a él eso no le interesaba. Él nada más quería que ser amado, ser alabado, ser honrado, obedecer lo que él quería. Pero como siempre, el hombre es infiel. ¿Qué nos dice de los versículos 18 y 19, Betty? 18 y 19. Entonces el rey David fue a presentarse ante Yahvé. ¿Quién soy yo, Yahvé mi Señor? ¿Qué es mi familia para que me hayas conducido hasta acá? Pero eso te parece todavía muy poco, Yahvé mi Señor, ya que ahora extiendes tus promesas a la familia de tu servidor para un futuro lejano. ¿Es ese un destino normal para un hombre, Yahvé mi Señor? Fíjense nada más. Aquí David cuando habla, está hablando no solamente del pueblo que en ese momento estaba reinando o que él estaba dirigiendo, sino que habla de un ¿qué? De un futuro. Un futuro lejano. Lejano, o sea que nos toca a nosotros. ¿Y qué dice? ¿Quién soy yo, mi Señor? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y como si fuera poco para ti, mi Señor, me has hecho una promesa a la casa de tu servidor para el futuro lejano. O sea, no solamente para ellos, sino que aquí empieza a darse el primer paso para el cumplimiento de la tercera promesa, de la bendición universal. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios, en primer lugar tenemos que encomendarnos al Espíritu Santo y estudiar y leer entre líneas. Porque a veces leemos como hacen nuestros hermanos separados, pero leemos solamente lo que dice el texto y a veces ni lo entendemos. Pero aquí ya se está dando el primer paso, porque dice, tú has hecho una promesa y no solamente a mi familia, sino también a los hombres del futuro. O sea, no da un límite de tiempo. No dice para 5 generaciones, para 100 generaciones, no. Deja abierto el tiempo. Dice, para los hombres del futuro, para un futuro lejano. ¿Y de cuántos años estamos hablando? Como de 3,000 años. ¿Cuántas generaciones ya pasar? Más de 300. Entonces, aquí vemos cumplir el primer paso hacia la tercera promesa de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa promesa y cómo la vamos a ver consolidada? Vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿La leo? Léela. Va. Ay, estornudó, pobrecito. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. ¿Es esa? Entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Aquí vemos
que ya desde que formaron, crearon a Adán y a Eva, Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Ya Dios lo tenía previsto. Entonces, las cosas que han ido sucediendo no son obra de la casualidad, son cosas que Dios tiene planeado. Y así como planeó en su momento la venida de Jesús, así como planeó en su momento que existiera una mujer que le diera el ser a su hijo, así como planeó el que tuvieran una tierra por su hijo primogénito como pueblo, el pueblo de Israel, así como planeó todo eso, así tiene un plan para cada uno de nosotros. El asunto es permitir que Él haga su voluntad en nosotros. Es todo. ¿Por qué? Porque Él mismo nos enseña a través de Jesús. Fíjense ustedes de las flores. Ellas no hilan, ellas no tejen, ellas no bordan. Sin embargo, están vestidas con los más hermosos colores. Fíjense ustedes de las aves del cielo. Ellas no siembran, no cosechan. Y sin embargo, su Padre del cielo les da alimento todos los días. Y ustedes que son sus hijos, no se va a preocupar más por ustedes. Definitivamente. Y luego nos dice que le den a cada día su afán. No se preocupen por lo que va a pasar mañana, pues cada día tiene su propio afán, tiene su propio problema que resolver. ¿Para qué te vas a preocupar de los días que vienen? Entonces, si dejamos todo en manos de Dios, se acaban nuestras angustias. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de que Dios lo que promete, lo cumple. Entonces ya no tendríamos por qué pensar, chispas, ¿y mañana qué voy a comer? Si hoy ni siquiera has cocinado para el día de hoy, ya estás pensando para el día de mañana. Y en cuestión de vestido, a veces las mujeres somos vanidosas en eso. Chin, no tengo nada que ponerme. Abres el closet y está todo lleno de ropa. Lo que pasa es que ya te fastidiaste, pues agárralo y regálalo. Porque hay mucha gente que no tiene. Ni eso. Entonces, aquí vemos la primera parte de lo que Dios ya había planeado. Ya desde el Génesis nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí le habla al demonio, ahí le habla a la serpiente antigua. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Y quiénes son los descendientes de la serpiente? Los demonios, el pecado. Los demonios y definitivamente el pecado. Esa es la descendencia de Lucifer. O sea que dijo igual, así que no se sientan únicos, porque también están. ¿Sí es? Entonces, ahora vamos a ver cómo se va dando paso a las promesas de Dios. Vamos a Lucas, Evangelio de San Lucas. Está pegado allá en el cobertor. Del 30 al 33. 1 del 30 al 33, así es. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios.
Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Ahí está. Fíjense nada más. ¿De qué habla David? ¿De qué habla David? De los hombres del futuro. Mas él no sabía qué tan inmediato iba a ser, y él tampoco tenía ni idea de quién iba a ser uno de sus descendientes. No tenía ni idea. ¿Y qué sucede? Vamos a darnos cuenta perfectamente cómo la promesa de Dios se hace realidad. Dice, a quien llamarás Jesús, será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará, ¿qué? El trono. El trono de Su antepasado David. Pero él no está hablando de que él va a ser el rey de Israel en ese momento. No. Él está hablando de un reino que no solamente se va a limitar a tener unos cuantos años de vida terrena, Será para siempre. sino que dice acá, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí se cumple lo que Dios ya había prometido a Abraham, en el que aquellos que bendigan sobre ese nombre iban a ser benditos. ¿Y quién es este nombre de hombre dado a los hombres? Es Jesús. Fíjense nada más cómo se va dando perfectamente el cumplimiento de esta promesa. Si leemos los textos únicamente por leerlos, no vemos el hilo, pero tenemos que ir estudiando tanto el antiguo como el nuevo, y vemos cómo la relación entre el antiguo y el nuevo se va dando perfectamente en Jesús. Por eso él dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle pleno cumplimiento. O sea, todos aquellos escondrijos que quedaban así, los pedacitos en blanco, él los llena perfectamente. Entonces, todo aquel que hace la voluntad de Dios como Jesús quiere, está hecho a la medida de un santo. Entonces, vamos a ver qué más nos dice. Primero vemos la anunciación. Esto que le dice el ángel a María es en donde nosotros lo vemos reflejado en nuestra vida cuando rezamos el Santo Rosario y lo vivimos como nos pide la palabra de Dios. Porque lo que nosotros rezamos en el Santo Rosario es exactamente lo que dice el ángel. Salve María, estás llena de gracia de Dios. Ese es el primer saludo que le damos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y lo complementamos con las palabras de Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto que llevas en el vientre, que es Jesús. Entonces, si nosotros rezamos el Santo Rosario con amor, esas palabras nos van transformando
en la medida que nosotros lo vamos viviendo. Como rezamos, vivimos. Como vivimos, rezamos. Entonces ahí se va dando también ese cumplimiento de la unión de lo interno con lo externo. Entonces vemos cómo todas las promesas de Dios se van haciendo vida en nosotros. Y eso es lo que buscamos. Tener esa vida de Dios, que Dios nos cambie, para que nos haga unos instrumentos suyos para llevar la palabra de Dios a quienes Él desea. Porque para eso nos escoge, si no, no estaríamos aquí. No, únicamente estamos acudiendo a su llamado y haciendo la voluntad de Él en este momento. Porque si no, no estaríamos aquí. Estaríamos perdidos en las cosas del mundo. Bueno, cuando leemos una lectura bíblica tenemos que ver que la lectura tiene 3 sentidos de interpretación. Y esto ya lo hemos visto desde las primeritas clases. Vamos a recordar que esta es el género literario, que es la situación de la que se está hablando. Tenemos el sentido espiritual, que es el significado que le vamos dando y lo que implica la situación de la que se está hablando. Y por último, el sentido moral, que es la obligación moral que el texto exige de mí cuando ya lo leí. Vamos a entender esto. Cuando decimos que el primer sentido es literario, estamos hablando de una situación. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesús, por ejemplo, le dice a la mujer pecadora, a la Magdalena, cuando la acaba de conocer, porque la encuentran en adulterio y se la llevan a Jesús. Y todos ya estaban listos con sus piedras para apedrearla, porque era lo que decía la ley. Vemos que quieren darle un pleno cumplimiento a la palabra de Dios escrita por Moisés. Le dicen, Señor, es que según la escritura hay que apedrearla. Ese es el sentido literario. Le estamos dando un sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apedrear a esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Ahora, ¿cuál es el sentido espiritual? Es el que le da Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Está bien? Que le tiren. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿A qué se refiere con sentido espiritual? Si tú vas a juzgar, es porque tú estás libre del pecado que estás juzgando. Si no, no juzgues. Sentido espiritual. Sentido moral. ¿Qué es lo que le dice a la mujer pecadora Jesús? Mujer, ¿quién te agredió? Nadie, Señor. Entonces, vete y no vuelvas a pecar. Entonces ahí tenemos los 3 sentidos. Tenemos los 3 sentidos. Tenemos el literario, que si lo agarramos tal cual, podemos hacer daño. El sentido espiritual, primero tengo que ver yo por dentro si estoy libre de culpa para poder juzgar. Sentido moral. Si ya me perdonaron, si ya perdoné, o estoy pensando si doy perdón,
¿qué voy a hacer? Porque el sentido moral nos exige una respuesta. El sentido literario, pues, es leer la letra. El sentido espiritual es el sentido que yo le voy a dar en mi vida. Y el sentido moral es lo que yo voy a reflejar a la gente de lo que es mi espiritualidad. Si yo estoy enseñándoles, yo tengo que tener también una vida espiritual y moral. Porque si no, yo no tendría la autoridad moral para venir a enseñar. Tengo que cuidarme de muchas cosas. Aunque no soy santa, de todas formas yo sigo cometiendo pecados. No estoy exenta de los pecados. Sin embargo, es una lucha de día a día. Entonces, entendiendo esta parte, ¿cuál es el sentido del texto, Susi? De cuando le habló. Ay, ¿de qué ejemplo? Del ejemplo que acabamos de dar. El sentido Ok. porque estamos viendo los tres sentidos que tenemos que tener para interpretar la lectura. En el sentido literario, ¿cuál es ese sentido literario? El Lo que que se iban lee. a matar a una mujer por lo que dice la escritura, por lo que dice la lectura, por lo que dicen las letras. Lo que lees. El sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido espiritual? Lo que ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿No? ¿Cómo lo vas a interpretar? No cómo lo vas, sino cómo, pregunta, no respuesta. ¿Cómo lo voy a interpretar? En este caso vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando Pedro hace su primer milagro. Después de que están llenos del Espíritu Santo, salen y él le dice al cojo, en el nombre de Jesús, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es lo que dice el sentido literario. Ahora, ¿cuál es el sentido espiritual? ¿Cuál es el sentido espiritual que le podríamos dar a este ejemplo? Recordemos, acababa de venir el Pentecostés y ellos salieron a predicar. Cuando leemos, tenemos que revisar y no lo entendí, ok, lo vuelvo a leer. No lo entendí, me voy un versículo antes porque a lo mejor tiene información que es necesaria para que yo pueda entender este versículo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, acababa de suceder el Pentecostés. Ellos salen a predicar. Pedro encuentra a un cojo y le dice, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Cuál es el sentido literario? Pues el relato de lo que nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de que había sido Pentecostés y todo lo que ya les dije. ¿Cuál es el sentido espiritual? escucha la palabra y predícala. Lo que tengo, te doy. Pero si no tenemos, no podemos dar. ¿Y cuál es el sentido moral? Lo que vas a hacer con eso que ya te dieron. Exactamente.
Porque Sí. te lo pueden dar, pero si va a entrar por acá y va a salir por acá y no lo vas a llevar a cabo en tu vida, pues no sirve de nada. Eso es, ¿qué vas a hacer con lo que ya sabes? Porque aquí nos lo dice la lectura. El moral, Bueno, es cierto. ¿Sí? Es muy cierto eso que dice esta niña. La palabra de Dios. Pero primero tienes que aprender la palabra de Dios y perdonar. Porque si no sabes qué es lo que vas a hacer, perdón. bueno, pero es que estamos dándole, sí estamos dando el sentido moral. Y Sí. definitivamente, para que puedas dar, tienes que haber entendido perfectamente los dos pasos anteriores. El sentido literario, entender perfectamente lo que dice la lectura. El segundo, el espiritual. ¿Qué es lo que me está dejando? El espiritual es Lo la que palabra. es llenarse de. Y lo moral es como Y lo lo vas a llevar moral en es práctica. el compromiso que tú tienes. Ya, perdón. Pues no solo el perdón, sino cuando ya tienes todo esto, Poner en Pues práctica. no solo- poner en práctica lo que ya entendiste, lo que te da la espiritualidad, lo tienes que poner en práctica, por supuesto. Bueno, después dice, ahora, el templo, ¿qué es el templo? Es el lugar donde los creyentes se reúnen a orar. ¿Qué nos dice Primera de Corintios? Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 a 23. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Del 16 al qué? Al 23. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. No dividan a la iglesia. Que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura. Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Y también el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no valen nada. Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Y dice bien aquí. Ahora, ¿se puede revisar ¿por si qué sí me alcanza? mencionamos todo esto? Recuerden que Jesús le dijo a los fariseos, destruyan ustedes ese templo No veo. ¿Este ya? y yo lo reconstruiré ¿Y este, en mamá? 3 días. Y ellos dicen, ¿cómo va a ser? Tardó 46 años en construirse. Pero como siempre, ellos se van Por lo a material. lo material. Y Jesús estaba hablando de su Lo cuerpo, espiritual. de su cuerpo. Porque lo iban a matar, sí, pero al tercer día iba a estar vivo nuevamente. Entonces, ¿por qué pongo esta lectura? Él dice, destruyan este templo. Aquí nos dice, ¿qué es un templo? Un templo es el lugar en donde Se reúnen se reúnen. los creyentes a orar. Entonces, Cualquier lugar es un templo. Aquí es un tú templo. eres un templo. Y aquí nos lo dice Pablo. ¿No saben ustedes que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Cada uno de nosotros es un templo. Cada uno de nosotros es un santuario. Del Espíritu.
Desde el momento en el que somos hijos de Dios, a través del bautismo, somos su templo. Entonces no podemos decir, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No, estás mal, porque eres templo de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice aquí en el 21? En consecuencia, que nadie se gloríe de los hombres, todo es de ustedes. Porque eso es lo que dice Pablo, Apolo, Kefas, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es de ustedes. Pues no, sepan que todo es de Cristo. De Cristo. Y Cristo es de Dios. Entonces imagínense nada más lo que va a suceder con aquellos que atentan contra su cuerpo, que se mochan partes, Que se quitan la vida. que se quitan la vida, Que matan a sus hijos. que matan a sus hijos, que los abortan. Nada es de nosotros, nada. Todo es de Cristo y Cristo es de Dios. Fíjate que allá en la India, 4 individuos violaron a una niña, una niñita. Después que la violaron, los 4 la mataron. Pero los agarraron. ¿Y sabes qué? Sentenciados a muerte. Está bien, yo digo que está bien. Sentenciados a muerte. Está bien. Porque nadie es dueño de nada. Yo pienso que no está mal esa ley. Tú Algo matas, así debería de matas, haber acá. Matar es porque si no sigues creando a otros, Pero ni con eso sigues remedio. creando a otros asesinos igual que tú, es su sangre. Pero el que manda a matarlos también se condena porque tampoco es nadie Así es. para matarlos. Así es. Aunque da coraje porque al final el gobierno lo sigue manteniendo, pero ahí va a ser su escarmiento porque los demás Pero le van a más hacer pecado, Lo mismo. al triple, a la 10ª potencia lo que le hicieron a esa más niña. pecado, Tal vez en ¿sabes su qué es? conciencia. El más pecado es cuando tú matas a una persona con tu lengua. Eso sí es más terrible. Porque ni nadie le Eso sí es más terrible. Porque la persona le quitas su trabajo. Hablas mal de ella en la empresa y ocasiones que le quiten el trabajo. ¿Y su familia? Pues sí, ahí afecta más a más de una persona. Ahí ya está Y el te juego estás más de- tirando al pozo solo. Pues sí. Lo estás orillando tal vez Por eso al la- suicidio. No digo a la persona Esa que lo ley hace. de que matado también está correcto. ¿No? Pero no somos Digo, dioses para estudiando la decidir palabra de quién Dios. vive, quién no. Te das cuenta. Pero esas son leyes, esas leyes que tienen dados son leyes humanas, leyes humanas. Así Sí, es. pero ¿sabe qué, tío? En un país como el de nosotros no puede haber una situación así porque hay demasiada corrupción y van a haber muchos inocentes que maten. Que mueran. Ese es el problema. Al menos que sea nada más para determinado, por ejemplo, violadores, asesinos, Para seriales esos y todo tipos, eso. para eso. Pero Si los agarran y los ejemplo, meten Y aún presos, así siempre va a haber Hay medio- unas un personas tiempo que pasan en la mataron. cárcel y los sacan. Este es el tipo que sacaron un presidente, Uno muy famoso. Félix, es un licenciado, pero es de los Arellano. es tan grande. ¿Por qué lo están Sacando. condenando? Porque por enriquecimiento ilícito. O sea, se robó el dinero del pueblo.
Se robó el dinero del pueblo. Bueno, entonces, en cuanto a que somos templos del Espíritu Santo, para poder ejercer realmente esta función como templos, tenemos que tenerle una obediencia de verdaderos hijos de Dios. Te obedeció. Bueno, sabemos que después de que David Si no la cierra, la abre. tiene No vaya a y ser. realiza un gran papel como papi. Ya no está Lupi, toma. Ya despertaron. Ya no está, se fue. Ay, eso, hasta el Lupi. Sí, me perdí. Después de ver que David ejerce un buen trabajo como rey, llega el momento en que él comete un pecado, y un pecado muy, muy, muy grave, También. que es enamorarse de Betsabé. De hecho, Betsabé es la mamá de Salomón, el que llega a ser rey después. Es la esposa del... ¿cómo De se llama? Urías. Es la de su esposa mejor de Urías, soldado. exactamente, de uno de sus mejores soldados. Se enamora Y lo de ella mandó a otro y lado lo para que manda se a muera. matar. De hecho, lo manda a la guerra y lo ponen en primer plano para que sea de los primeritos que van a morir. Entonces, cuando David Le dio su reconoce flash. su Su flash. culpa y se siente pues terrible en cuanto a este pecado, él le pide perdón a Dios y hace el Salmo 51. Y este salmo, cada vez que nos sintamos así de que, Señor, he hecho algo muy malo, perdóname. Cuando nos sintamos culpables por algo, cuando... De hecho, en cualquier momento podemos leer este salmo, el Salmo 51, y inicia de esta manera. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, porque yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. 51. 51. Contra ti solo pequé, cometí la maldad ante tus ojos. Así serás justo cuando juzgues e irreprochable cuando sentencies. Mira, culpable nací, pecador me concibió mi madre. Tú quieres la sinceridad interior y en lo íntimo me inculcas sensatez. Rocíame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y blanquearé más que la nieve. Hazme sentir gozo y alegría. Salten de gozo los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios y Salvador mío, y mi lengua aclamará tu justicia. Señor mío, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Un sacrificio no te satisface. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Favorece a Sión por tu bondad
reconstruye la muralla de Jerusalén. Entonces aceptarás sacrificios estipulados, las ofrendas y el holocausto, y sobre tu altar se inmolarán novillos. Este salmo es un salmo, la verdad, muy bonito. A mí, yo cada vez que hay una canción que usamos para Cuaresma, y cuando lo canto me siento que yo estoy así en una comunión con el Señor, y siente uno una dicha preciosa cuando canta uno esa canción. Se las voy a mandar porque está muy bonita para que la aprendan. Bueno, entonces de esta manera, cuando Dios ve ese corazón contrito de David, ese arrepentimiento de David por su pecado, Dios lo perdona. Entonces Dios le regala un hijo. Es cuando él se arrepiente de su pecado, es cuando Dios le regala un hijo con Betsabé. Antes no lo había tenido, hasta después de su arrepentimiento Dios le regala un hijo. ¿Y qué va a ser este? Salomón. Vamos a ver qué nos dice el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 28 a 37. ¿De qué cuál? 28 a 37. 28 a 37. El rey David respondió: llámenme a Betsabé. Entró esta donde el rey y se detuvo ante él. El rey hizo este juramento: te juro por la vida de Yahvé, que me libró de todas mis dificultades, que hoy mismo voy a ratificar el juramento que hice por Yahvé, Dios de Israel, porque lo dije muy bien. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Él se sentará en mi trono en vez de mí. Betsabé se arrodilló, se postró con el rostro en tierra delante del rey y dijo: viva para siempre mi señor el rey David. Luego ordenó el rey David: llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Y se presentaron ante el rey. El rey les dijo: reúnan a los servidores de su señor, hagan que mi hijo Salomón monte en mi propia mula y bajarán con él a la fuente de Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán el cuerno y todo el mundo exclamará: viva el rey Salomón. Luego subirán tras él y vendrá a sentarse en mi trono, porque él va a reinar en mi lugar. A él lo he elegido para que dirija a Israel y a Judá. Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey: amén, que Yahvé, el Dios de mi señor, el rey, lleve todo eso a cabo. Que Yahvé esté ahora con Salomón como lo estuvo con el rey mi señor. Que haga su trono más glorioso aún que el trono de mi señor el rey David. Hasta ahí. Ok, entonces aquí vemos que ya David le sucede el trono a su hijo Salomón, al hijo de Betsabé. Bien, ahora vamos a ver qué es una gebira. Dice, la gebira es la madre del rey en la vida de la monarquía israelita de Jerusalén. Según eso, la pareja sexual, o sea, de género,
más importante no es la que forman el esposo y la esposa, que en este caso sería, porque es el esposo el rey, la esposa sería la reina. No. Es más importante, no es la más importante la que forman el esposo y la esposa, sino el hijo rey y la madre. Estas palabras presentan de un modo condensado y claro la función de la Gebira. O sea, la madre del rey es la madre reina. O la reina madre, como le dicen en algunos lugares como Inglaterra o España, le dicen por ejemplo, a la reina Isabel le dicen la reina madre. La reina madre. Bueno, es eso, es la Gebira. Entonces, en la vida de la monarquía israelita de Jerusalén. Entonces, la pareja de reyes no está conformado por un esposo y una esposa, sino por el rey y su madre. ¿Eso a qué le suena? A la Jesús y María. Ahora, ¿cuál es la tarea de la reina madre? Vamos a ver qué nos dice el libro de Reyes, capítulo 2, versículos 12 a 20. Salomón se sentó en el trono de David su padre, y su realeza se afirmó. Un día fue Adonías, hijo de Jawit, donde Betsabé, la madre de Salomón. Ella le dijo: ¿vienes con buenas intenciones? Respondió: sí. Y agregó: quisiera hablarte. Ella le dijo: habla. Entonces él le dijo: tú sabes que la realeza me pertenecía. Todos los israelitas estaban conmigo para que fuese su rey, pero se me escapó la realeza y mi hermano la heredó. Yahvé se la dio. Tengo sin embargo que pedirte algo. No me lo niegues. Ella le dijo: habla. Quisiera, dijo, que hablaras con el rey Salomón, pues no te rechazará. Dile que me dé como mujer a Abisag la sunamita. Betsabé le respondió: muy bien, hablaré de eso al rey. Betsabé entró en la casa de Salomón para transmitirle el pedido de Adonías. El rey salió a recibirla, se inclinó delante de ella y luego se sentó en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey, la que se sentó a su derecha. Ella entonces le dijo: solo tengo que pedirte una pequeña cosa, óyeme. El rey le dijo: madre, pide, te escucho. Ella le dijo: permite que Abisag la sunamita sea dada como esposa a tu hermano Adonías. Hasta ahí. ¿A qué le suena esto? A las bodas de Cana. Cuando le dicen que haga las comidas. No solo eso. Sino que ella Cada vez que nosotros nos acercamos a la Reina Madre y le pedimos: quiero pedirte un favor, pídele a tu hijo. Y ella entra con su hijo. ¿Y en dónde está ella? A la derecha. A la derecha del rey. Ese es un lugar que Dios ya le había concedido desde hace... Por eso nunca debemos de dejar de pedirle a ella. Y por eso no sé cómo es que los hermanos separados no se dan cuenta de cuál es la función de la Reina Madre. ¿Cómo no se dan cuenta? Porque leen y leen, o sea, solamente ven la figura de Betsabé. Pero ¿qué es lo que en realidad significa? No Betsabé, sino lo que significa ser la Reina Madre, la madre de un rey. ¿Qué es lo que significa? No porque en sí Betsabé sea la más importante, no, lo que su investidura significa.
Lo que significa la verdadera reina madre del verdadero rey. Exactamente. Le has dado al clavo, Betty, lo que significa ser la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no entienden esa realeza? ¿Cómo no entienden la personalidad de la Virgen María? Su figura, no como mujer, como la madre del Rey de Reyes. Ese es su trabajo. ¿Y qué nos dice en el capítulo 5 de Siempre de Reyes? Capítulo 5, versículos del 17 al 19. Como tú lo sabes, Yahvé puso al final a todos los enemigos de David bajo la planta de sus pies. Pero esas guerras le impidieron a mi padre construir un templo para el nombre de Yahvé, su Dios. Ahora que Yahvé, mi Dios, me ha dado la paz por todos los lados y que no hay más enemigos ni pestes, pienso edificar ese templo para el nombre de Yahvé, mi Dios. Él mismo declaró a David, mi padre, tu hijo, al que pondré en tu trono en vez de ti, será quien construya la casa de mi nombre. Como ya lo había dicho Yahvé, que no iba a ser David, sino que iba a ser su descendencia. En este caso, Salomón. Ahora, ¿qué nos dice Lucas? Vamos a ver qué nos dice Lucas en el capítulo 1, 33 a 43. Dígame, loco. Lucas 1. 33 a 43. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es? No, es que del 40 se brinca acá, este es 46, por eso me confundí. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Al 43, ¿verdad? Al 43. Ok, entonces con esto vemos perfectamente bien delimitada la figura de la Virgen María con el de Betsabé, la madre del rey Salomón. Aquí vemos que el mismo ángel le dice que Dios le va a dar el trono de David, en el cual va a reinar por siempre. Este rey es Jesús. ¿Y quién es la madre del rey? Una mujer llamada María. Entonces, ¿cuál es la tarea de la reina madre? Velar
por el pueblo de su hijo. ¿Qué es exactamente lo que ella hace? Interceder por los problemas que hay en ese pueblo. Y es lo que ella hace, intercede por sus hijos que acuden a ella. Porque por eso y para eso la tiene puesto Dios, como mediadora, como intercesora. Entonces, vemos que a pesar de que Salomón fue un rey muy sabio, un rey muy bueno, llega el momento en que él también cae en pecado. O sea, nadie, absolutamente nadie está exento de caer en pecado. Pero hay un dato curioso que hasta en este momento yo me vengo a dar cuenta. El hombre, varón, no el hombre en general, sino el varón, tiende a ser más débil ante el pecado que la mujer. El varón tiende a ser más débil ante el pecado que la mujer. Por eso. Si desde el principio lo vimos. Sí, bueno, al principio vemos que le echan la culpa a Eva. Y lo sabía porque se lo habían dicho. ¿Qué? Que no vayan a comer de la fruta. Él fue el primero que comió, porque Estoy diciendo. espérate, bebé. A ella la tientan. Sí. Agarra la manzana y se la lleva a Adán. Mas ella no comió. Si lo vemos de esa manera, ella no fue la primera en comer la manzana. Fue el varón, fue Adán. Ya violó mi pierna el perrito. ¿Le gustó porque está redondita? Ella se lo hizo a Adriana, a mí. Llévala allá, Y necesitan. entonces vemos que el hombre es muy, muy débil. Muy, muy débil. Por eso, bendita sea el hombre que tiene a una mujer sabia a su lado. Entonces, vamos a ver. Repite eso cuando regrese, Adriana. Claro que sí, lo voy a decir. Entonces, vemos que el hombre, cuando está sentado en el poder, es mucho más susceptible. Y repito la parte anterior. Bendito sea el hombre que tiene una mujer sabia a su lado, porque de verdad que es muy susceptible a caer en pecado. Pero si tiene una mujer que lo ayuda, que lo acompaña, que lo protege hasta de él mismo, difícilmente va a caer en pecado. Eso es muy cierto. Yo doy testimonio de eso. Porque en realidad así es. La pregunta de tu mamá. Vimos así. Salíamos del trabajo, veníamos los sábados a dar catecismo. Domingos iba a tomar clases de Biblia. ¿Cuándo iba yo a hacer eso? ¿Cuándo? Gracias le dio al Señor que tuve una buena mujer. Por eso, bendito sea el hombre que tiene una mujer sabia a su lado. Y eso es nos hemos dado cuenta de que el hombre es muy fácil de dejarse llevar. Por de ser ejemplo, manipulado. En cuestión de religión. Si
mi esposa es religiosa, pues, o tiene fe y todo eso, pues él se encamina. Pero si la mujer no es, pues él, aunque sea religioso, pues como la mujer no es, se encamina a lo que la mujer hace. Mira, Así es. te voy a decir una cosa, según yo, ¿sabes cómo empecé a leer la Sagrada Escritura? Lo empecé a leer por medio de un comunicado por cartas que Ezequiel me daba, teniendo en México, La Voz de la Esperanza. La Voz de la Esperanza, así se llamaba. Y allá estudié, y estudié bastante de la Biblia, y me llegaban bien mis exámenes que me daban. De repente, me dice Ezequiel así, ya llegó tu ¿cómo se llama? Diploma, constancia. ¿Ah? Constancia o diploma. Tu diploma, ya llegó tu diploma, nunca me la dio. Se quedó así. Me dice, ¿sabes qué? ¿Tienes Biblia? No tengo Biblia. Voy a vender esa, me dijo. Me vendió una. Para darme gracias, era católica. Ahí empiezo a darme cuenta de los errores que hay. Ahí empecé a darme cuenta de los errores. Porque ellos tienen una imagen de un hombre fuerte, como Goliat, un hombre grandote de puro fierro. Entonces ellos van marcando todo lo que es de la Sagrada Escritura. No es así, no es así, no es así. Digo, ¿qué es esto que le están enseñando? No. Antes que yo me case con el Señor, pasó esto. Vamos. Y gracias a Dios y a la Biblia que me vendió, que era católica, se la di a Manolo una roja, a él se la di. Pues, dejé ese de. ¿Cuántas veces no venían? Son unas pastillas. Son esas. Ya no me sacas de lo que ya tengo. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el pecado de Salomón en el que cayó. Primer libro de Reyes, capítulo 11, del 1 al 3. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija del faraón. Moabitas, amorreas, edomitas, sidonias e hititas, y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en sus casas, ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, las amó. Ahí está. Por eso les digo, bendito el hombre que tiene a una mujer sabia junto a él, porque después se decían, como él no era casado, pues no tenía una sola Estaba pareja, enamorado de se prostituyó no solo con las mujeres que no eran israelitas, sino eran extranjeras, y además se prostituye con sus dioses. En el versículo 5 al 7, Adri, 5 a 7. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom,
abominación de los amorreos. Hizo lo que no gusta a Yahvé, en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Hasta el 7. ¿Sí? Por ese entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y a otro Milcom, la abominación de los amorreos. Ahí está. No solamente se prostituyó creyendo en los dioses, sino que así como había mandado hacer el templo de Yahvé, manda hacer templo a dioses paganos. ¿Todo por qué? Por andarse de Cusco con otras mujeres. 700 fueron sus esposas y 300 las esclavas de sus esposas. ¿Quién fue ese? Salomón. Por eso no hay nombre de Salomón. Eric. ¿Quién se llama Salomón? Pues casi no. ¿Hay algún nombre que tenga Salomón? Casi no, sí hay, pero también son unos bandidos. Entonces, vamos a ver que después de lo que sucede con este Salomón, su reino entonces se divide. Llega a haber un cisma en el reino y se divide. Acuérdense que uno de sus hermanos, una de las mujeres de David, del que hablaba, el que fue a hablar con Betsabé, era su medio hermano. A él le correspondía por ser el mayor, pero Dios decidió que el que iba a ocupar el reino era Salomón, el hijo de Betsabé. Y eso fue una promesa que le hicieron a David por haberse arrepentido del pecado que había cometido de matar a Urías. Entonces, ¿qué pasa? Que el reino se divide. Y aquí nos mandan leer el capítulo 12, todo el capítulo 12, porque es bastante larguito. Y ahí nos explican cómo es que se da el cisma dentro del reino, para que se divida. Entonces, este va a ser el tema que vamos a estudiar la siguiente semana. El reino dividido. Pero no solamente dividido jurídicamente, sino que dividido en todos los sentidos. ¿Quieres que lo escriba? ¿Qué es sigma? Cisma Cisma, ¿qué es? es la división. Problema, confusión, conflicto, eso sí, dividir. Separar. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario de que no hayan entendido? Todo lo entendimos. La parte que le corresponde a la Reina Madre, ¿hay algún comentario, algo que quieran agregar? Todo claro. ¿De veras lo entendieron? Ah, claro, yo todo lo apunté para que no se ¿De me olvide. verdad? Yo como tengo una mujer que apunta todo, pues, Secretaria. Si tengo dudas, le pregunto luego, ¿no? ¿Quién es para ti, Cristo? Secretaria. ¿Quién es para mí Cristo? No A ver es si el lo tema de hoy. entendieron. No es el tema de hoy. No me Pero quiera se lo- confundir. Pero se lo A voy a ver, decir. ¿quién es para ti, A Cristo? ver. Ya lo vimos, sí lo vimos en No. una Eso lectura. dice Eric. ¿Sabes por qué? Porque en San Marcos, Yo siento que capítulo 8, versículos del 27 al 29, véanlo. ¿Qué dice? Marcos, ¿qué? Marcos 8, 27, 29. Corre y yo te lo debo quitar, ¿sí? Lo tengo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías,
o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Fíjate, para los apóstoles. ¿Y para ti quién es Jesús? Jesús Sí, estamos bien. es Por eso, pónganle muy bien, escuchen muy bien sus clases, porque así al final pues hay algo que comentar. Hay algo que... La pedimos. Para mí es la oportunidad que nos dio Dios de poder salvarnos, nuestro Salvador. ¿Y para ti? Es lo que dijo, pues es el salvador de la humanidad, básicamente, encaminarnos por el bien. ¿Y tú? Es la persona que además de venir a salvarnos, bueno, es lo mismo en venir a salvarnos, a enseñarnos cómo vivir, Correcto. cómo debemos tener Nuestro Salvador. Por eso dice, tú eres el Cristo. ¿Y qué quiere decir Cristo en arameo? Quiere decir el Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios verdadero. Y esto es para él. Esto es para él. Definitivamente, no hay otro Dios más que el que nos diga Bien. Habiendo ¿Por qué aclarado- razón? Porque son tres en uno. Tres dioses en un solo Dios verdadero. No hay más. Y ahí está. Bien, entonces, habiendo aclarado este punto, ¿a algo más? Bien, bueno, pues vamos a cerrar el tema de hoy. Acuérdense de una cosa. Cuando hagamos la oración de, ¿cómo se llama? La oración de Mamita María, el anuncio del Arcángel Gabriel a María Santísima, dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Por qué? Pueden buscarlo en su Biblia. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo nos las entregó. Así, al pie de la cruz. Al pie de la cruz. Entonces, eso antes no se decía. Ahora sí el Vaticano ya dijo que sí se puede decir. ¿Por qué? Porque es nuestra verdadera madre espiritual. Yo cuando hago mi oración, esa oración, lo digo, porque así es mi madre santísima. Correcto. No se olviden. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón.
Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El que es de Dios Escucha la palabra de Dios. y el que escucha la palabra de Dios La pone en práctica como María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.